La educación en el jardín del Edén. Qué extraordinario pensar que el primer lugar que Dios le dio al ser humano para establecer su vivienda fue una escuela. ¿Se imaginan qué experiencia tan grata estar aprendiendo todo el tiempo? Dios diseñó de manera tan cuidadosa ese primer hogar que cada aspecto del mismo constituía una lección para la primera pareja de seres humanos. Pero lo más grande de todo es que Dios mismo sería el maestro y de hecho Él desempeñó esa función mientras ellos se lo permitieron. Sabemos la historia. Todo se arruinó por las decisiones del ser humano. Aquella escuela tuvo que dejar de ser para ellos, pero los principios educativos que Dios estableció quedaron para la posteridad. Es decir, Dios esperaba que las generaciones sucesivas fueran educadas en armonía con esos principios. En esta ocasión, los líderes de la División Interamericana nos ayudarán a entender esos principios. Abrimos un nuevo libro de estudio este trimestre y vamos a dedicar el tiempo a revisar la maravillosa lección de la educación cristiana y podríamos decir la educación adventista. Vamos a acercarnos a la Biblia, la revelación de Dios, para entender el propósito de Dios para el hombre que creó junto con la mujer. Vamos a ir paso a paso a descubrir el plan de Dios que no llegó a existencia con la entrada del pecado. Ese plan no se modificó con la desobediencia de los primeros hombres, los cuales desafiaron la autoridad divina. El plan de Dios, basado sobre su amor, es eterno. Y el amor es la base de la creación y de la redención. Es lo que vamos a estudiar, empezando con esa primera lección, la educación en el jardín de Edén. La educación en el jardín del Edén. Y vamos a considerar el texto de Génesis 1 a Génesis 3, pero desde la perspectiva de la educación. Y vamos a ver el sistema en lugar. Y este sistema, dice Ellen White, de educación, Dios instituyó ese sistema como un modelo para nosotros, como una ilustración de sus principios. Él estableció una escuela en el Edén, el lugar de nuestros primeros padres. ¿Y qué vamos a descubrir ahí? Es importante recordar, y es eso que es el versículo a memorizar, dice: «He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Habrá alguien que nos da mejor entendimiento?» Les invito a examinar los primeros capítulos de la Biblia en Génesis 1 al 3 y seguir la educación en el jardín del Edén. En la vida de un maestro hay momentos felices y uno de esos momentos es cuando empieza un nuevo curso lectivo. ¿Por qué? Porque uno hace preparación para recibir a los estudiantes. Queremos verlos felices, contentos, queremos ver la alegría en sus rostros. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en la primera escuela, el primer hogar que Dios hizo, el jardín del Edén. Dios tomó tiempo para preparar un lugar hermoso para que Adán y Eva estuvieran allá, para que hubiera un ambiente de aprendizaje,
Cada árbol, cada planta, cada flor les iba a enseñar lecciones grandes. Y Jesús iba a ser el maestro. Dios iba a ser el maestro. Dios hizo todo perfecto. Pero si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué entró el pecado? Satanás entró, o Lucifer entró, y él tentó a los primeros padres. Lamentablemente, ellos atendieron lo que él les dijo. Satanás mezcló lo bueno y lo malo y les dijo que era bueno. Y ellos lo creyeron. Alguien dirá, ¿por qué razón? Si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué pecaron los padres? ¿Por qué Dios lo permitió? Dios lo permitió porque Dios nos ha dado libre albedrío. Que tomemos nuestras propias decisiones, que escojamos servirle a Él o servir al enemigo. Dios, en su infinito amor, ha dejado un sistema educativo que lleva su sello. Un sistema donde Él se siente complacido de estar, porque fue creado por Él. Pero el enemigo nos ha dicho, no importa el sistema educativo, no importa dónde esté, mientras que se prepare para ser grandes hombres y mujeres en esta sociedad. Así como Él mezcló el bien y el mal en lo que Él le dijo a Adán y Eva, Él nos dice hoy. Pero Dios quiere que escojamos lo mejor. Mi pregunta es, ¿qué escoges hoy? ¿Dónde escoges educar a tus hijos? ¿En la casa del Señor? ¿En la escuela del Señor? ¿En el jardín del Señor? ¿Dónde escoges? Es tuya la decisión. Ayer dejamos a Eva en algún momento en que ella había entendido perfectamente el mensaje, pero recuerdan, había diluido ese mensaje que Dios les había dado. Estamos en Génesis capítulo 3, versículos 2 al 6. ¿Qué significaba que había diluido? Bueno, había abierto una puertecita de dudas cuando habla con la serpiente y da su explicación. La serpiente lo nota inmediatamente y ella toma esto. Entonces le dice a ella, van a ser como dioses. Eva, esa pequeña duda titubea. Lo triste del caso, ella está en la escuela del Edén. El maestro está a toda su disposición. Pudo haber salido huyendo y ir con el maestro y preguntarle sobre el asunto, pero no lo hizo. Allí entonces ella toma del fruto. Cuando ella toma del fruto se da cuenta, se ha roto el pacto de fidelidad y de amor. Viene ante Adán. ¿Qué pasa ahora con Adán? Adán está en una situación difícil. Se ha dado cuenta que ella rompió ese pacto de fidelidad, de amor, y ahora viene la separación. Ella era su gozo y no quería separarse de ella, sencillamente quería mantenerse con ella. Y él está consciente también, y en su conciencia toma la decisión incorrecta. Ante esto vienen algunas ironías. Génesis 3:5, seréis como dioses. Qué interesante, ¿verdad? Porque finalmente, pues, Dios los había hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tuvieron la mejor educación del mundo, pero aún la mejor educación del mundo requiere dos cosas: fe y obediencia. Ojalá que tú y yo podamos entender esto. Se requiere fe y obediencia. No lo vayas a olvidar, por favor. Recuperar lo perdido. Leo en la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 1, los versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Una de las cosas que nosotros debemos buscar, dice ahí, es el conocimiento.
Cuando Adán y Eva perdieron cosas en el Edén, una de las quizás más importantes fue la oportunidad de ser los alumnos directos de Dios mismo. Dice el libro La historia de la redención, la hermana White, que Dios venía todas las tardes para hablar con Adán y Eva, enseñarles acerca de Él, de manera que Adán y Eva pudieran conocer quién era Dios y qué es la divinidad. Pero al salir del Edén, perdieron esa oportunidad. Ahora tenían que aprender de una manera diferente. Y saben que el propósito de Dios siempre ha sido que lo conozcamos a Él. Es por eso que Él se revela en tantas maneras, especialmente en la Biblia. Nosotros necesitamos hoy en día ese conocimiento. Tenemos que recuperar lo perdido. Y quizás también por eso es que es tan importante la educación. Nosotros en nuestros hogares, desde que los niños están pequeños, debemos darle a ellos el conocimiento de Dios. Cuando ellos van a nuestras escuelas, deben ir cimentando y fortaleciendo ese conocimiento. De manera que cuando estemos en la iglesia y escuchemos quizás doctrinas que no están amparadas en la Biblia, nosotros podamos defenderla apropiadamente porque tenemos ese conocimiento. Que Dios nos ayude a escudriñar, a orar todos los días y ver en la Biblia el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 29 en español, dice: nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias. Y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Fíjense qué interesante es esta declaración de la sierva del Señor, porque desde el momento que nuestros primeros padres fueron creados, quedó implícita el elemento de la desobediencia. Quedó implícito el elemento de la no sujeción a la autoridad de Dios por el ejercicio del libre albedrío. Ese fue el asunto que quedó enmarcado dentro de la primera escuela en el jardín del Edén. El estudiante, nuestros primeros padres, Adán y Eva, quedaron a la libertad de sus decisiones. Por lo tanto, la desobediencia a la autoridad o despreciar la autoridad, la desobediencia tiene que ver con un elemento que entró como parte de un misterio en nuestro corazón al no obedecer las exigencias de Dios. Y desde ese momento, en el momento mismo, ¿verdad?, queda abierta la posibilidad de no sujetarse a las autoridades. Y lo mismo ocurrió en el cielo. Por eso es el misterio de iniquidad. Satanás o el ángel, ¿verdad?, ese ángel que estaba en el cielo y que tenía bastante autoridad, no acató la autoridad de Dios. Por lo tanto, es un misterio que está en nuestro corazón, y ese misterio tiene que ver con lo que viene a nuestro corazón al no acatar la autoridad de Dios, al no acatar la autoridad de las autoridades que nos gobiernan o de nuestros pastores, nuestros dirigentes de la iglesia. Hay muchas razones, porque todo tiene que ver con la manera como concebimos nuestro rol en la cosmovisión del mundo que nos rodea.
Al finalizar el periodo del confinamiento, en medio de la pandemia del COVID-19, algunas escuelas en Europa, según lo que vi en el reportaje, abrieron sus puertas para los niños en medio de la naturaleza, en el aire libre, un ambiente con menos riesgos para los niños y más espacio para mantener la distancia social adecuada. Y los niños gozaron de este salón de clase en la naturaleza y aprovecharon para descubrir el medio ambiente, los animalitos, los árboles, etc. Y los maestros también fueron encantados de esta experiencia de aprendizaje. Pero déjame decirle que Dios inició ese sistema en el jardín del Edén. Y es lo que hemos visto en esta semana, que en Edén su intención era dar a los seres humanos una oportunidad a través de escuela y trabajo. Escuela y trabajo para encontrar a Él y a su creación. Es un modelo a seguir. Es decir, conocer mejor a Dios a través de nuestro trabajo, cuando nos aplicamos a hacer bien todo lo que hacemos, cuando damos a Dios lo que le pertenece, sea el diezmo y el sábado, y todo eso con acción de gracia. Eso Dios nos invita a conocer y mostrar quién Él es en los deberes de la vida y respetando los principios establecidos, siendo honestos y verídicos en todo momento. Cuando otros y Dios nos parece cerca, o cuando también pensamos que están fuera de alcance. No tenemos que dejarnos engañar por la concupiscencia, el celo o el deseo de tener más de lo que nos corresponde. No tenemos que estar aceptando o dando fake news. No tenemos que dejarnos llevar por media verdades. Los deseos de la carne, como dice San Juan, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, todo eso no proviene de Dios. Sigamos más bien las enseñanzas de nuestro Maestro Supremo. Y el texto para memorizar esta semana dice: «He aquí, Dios es excelso en su poder. ¿Quién puede enseñar mejor que Él? ¿Qué enseñador semejante a Él?» Sigamos siempre sus enseñanzas y les deseo muchas bendiciones. Con mucha frecuencia citamos aquel pensamiento de Elena de White en el que menciona que cada hogar debería ser un pedacito de cielo en la tierra. Y ese ideal es posible de alcanzar cuando permitimos que los principios dados por Dios para vivir en el Edén sean integrados en el hogar. ¿Y sabes lo que lograrás, padre? ¿Sabes lo que alcanzarás, madre? Que tus hijos reciban las mejores bases para su educación en tu mismo hogar. Recuerda, Dios quiere utilizar tu hogar para continuar enseñando, tal como lo hizo en el Edén. Imagínate el privilegio tan extraordinario de tener a Dios como maestro. Lo lograrás al abrir su palabra al alcance de los niños todos los días y al ejemplificar sus principios en tu vida.